Mis hermanos, vamos a la palabra de Dios. Ubíquense en el libro de Jeremías nuevamente. Ustedes ya saben por qué estamos estos días por Jeremías. Si quiere que prediquemos con el nombre de su hijo, tenga hijos y póngales nombres de la Biblia. Encargue hijos. Jeremías, y vamos a estar en el capítulo 15. Ustedes recordarán que hace 8 días concluí el sermón explicándoles que el pueblo de Israel pecaba una y otra vez y nunca se arrepentía. Y yo les dije que nosotros nunca vamos a llegar a ese extremo de pecar y pecar sin arrepentimiento. Por tal razón no tenemos temor del juicio de Dios, porque nuestro juicio, entre otras, fue asumido por Cristo. Pero yo quiero aclararles que esto es una realidad para nosotros si estamos en Cristo, si en verdad luchamos contra el pecado, si le prestamos atención a las palabras de Dios y diferente al pueblo que escuchaba al Señor una y otra vez en vano y no le obedecía, nosotros escuchamos y sí le obedecemos y sí vemos fruto y sí vemos cambio en nuestras vidas si es que estamos en Cristo. Amén. Con esa claridad vamos a Jeremías capítulo 15. Vamos a estar en versículos del 15 al 21 para sus apuntes. Y por favor acompáñenme y le pedimos al Señor nuestro Dios que nos ayude. Padre Celestial, Señor, en esta hora debemos reconocer que necesitamos tu ayuda para escuchar tu voz. Necesitamos tu gracia para guardarla en nuestro corazón, o mejor, necesitamos que tú la pongas en nuestra mente, en nuestro corazón, y nos ayudes a obedecerla realmente. Por favor, abre nuestros oídos para que escuchemos las maravillas de tu ley, para que nos gocemos al saber que eres nuestro Padre y tratas con nosotros en esta mañana. Ayúdanos a escucharte, a obedecerte, a servirte. Y ayúdame a hablar con fidelidad a tu palabra, Señor. En Cristo Jesús. Amén. Entonces, ustedes pueden ver que el pasaje a partir del versículo 15 inicia, parece que con una confesión, una petición además del profeta, porque le dice a Dios: tú lo sabes, oh Jehová, acuérdate de mí y visítame y véngame de mis enemigos. No me reproches en la prolongación de tu enojo. Sabes que por amor de ti sufro afrenta. Lo que está haciendo el profeta es apelar a la omnisciencia de Dios para pedirle que sostenga su causa, para pedirle que lo defienda de sus enemigos. Visítame, escúchame, ven a mí, véngame de mis enemigos. Es como si él le dijera al Señor: tú conoces mi situación, tú sabes todo lo que estoy sufriendo por causa de este pueblo terco y testarudo que no te quiere escuchar y que por resistir a tu voz se ha ensañado contra mí. Por favor, escúchame, Señor. Toma mi causa en tus manos y defiéndeme, pelea por mí. Pero resulta que cuando Jeremías pide venganza, porque es lo que está pidiendo, véngame de mis enemigos. Cuando él pide venganza, él no le está diciendo a Dios algo como: tú conoces lo que estoy sufriendo y son mis enemigos y sea cual sea la circunstancia, te pido que actúes sobre ellos y me vengues. No. El profeta Jeremías, como un instrumento de Dios, está expresando la voluntad de Dios contra todos aquellos que han abandonado al Señor y lo han cambiado por otros dioses. Es decir, él no está mirando ni sus sentimientos, ni sus propias circunstancias, ni siquiera sus deseos, ni sus intereses personales para hacer esta petición a Dios. No, él está pensando en la causa de Dios. Él tomó de tal manera el ministerio para sí que los enemigos de Dios se hicieron sus enemigos. Cuando la gente no escuchaba al profeta y lo rechazaba, no lo estaban rechazando a él en sí mismo. Estaban rechazando la palabra de Dios y a Dios mismos, de tal manera que cuando la gente se ensañaba contra el pobre Jeremías, esos enemigos que se levantaban contra él no eran suyos, sino que eran los enemigos de Dios. Por eso él está diciendo: véngame de mis enemigos.
Debemos considerar, habiendo dicho esto, que cuando las personas rechazaban a los profetas, cuando las personas rechazaron a Cristo, a los apóstoles, y cuando las personas, mis hermanos, nos rechazan a ustedes y a mí, y no nos quieren escuchar, y no quieren atender a la voz de Dios de lo que les estamos comunicando, sus oídos no se cierran contra nosotros, su rechazo no es contra nosotros, su hostilidad, si la hay, tampoco es contra nosotros. Las personas rechazan a Dios, rechazan su palabra. Vayan a 1 Samuel, capítulo 8, versículo 7. Primera de Samuel 8:7. Y ustedes recordarán que en el contexto de este pasaje el pueblo está cansado del gobierno de Dios a través de los jueces y profetas a quienes Él les envía, y el pueblo le dice a Samuel: queremos un rey como todas las naciones lo tienen. Y escuchen lo que en el versículo 7, Primera de Samuel 8:7, le dijo Jehová a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no he desechado a ti, sino a mí me han desechado para que no reine sobre ellos. En el caso de este profeta, ¿quién fue el rechazado? ¿Samuel? No, Dios mismo. El pueblo rechazó el gobierno de Dios. La rencilla contra el profeta, la gente le estaba diciendo: no queremos escuchar más sus palabras, no queremos que usted nos gobierne, denos un rey para que nos gobierne como esas naciones paganas. Pero la rencilla del pueblo contra el profeta era rebelión contra Dios, no contra el hombre. Lo mismo sucede en el caso de Jeremías. Vayan a Jeremías, pero esta vez al capítulo 18, al versículo 18. Vamos a tener un poco de contexto de cuál fue el clima del ministerio del profeta Samuel. Jeremías 18:18. Y ustedes me van a ayudar con este versículo. Me van a ayudar a leerlo. Jeremías 18:18. Todos juntos. 1, 2, 3. Y dijeron: la gente lo detestaba porque todos los sacerdotes, profetas y predicadores de la época les daban el siguiente mensaje: ustedes pueden vivir tranquilos, pueden seguir tranquilos como están, porque vienen tiempos de paz y de prosperidad. La bendición del Señor viene sobre ustedes y permanecerá sobre ustedes. Y el mensaje de Jeremías en el otro extremo es: el juicio de Dios es inminente, arrepiéntanse o van a ser destruidos. Categórico y radical. ¿Cuál fue la elección de las personas? Maquinemos contra Jeremías, vamos a herirlo y vamos a ignorar sus palabras. Preferimos las de aquellos que no son enviados por el Señor. Por eso en el 19 es que de nuevo Jeremías acude al Señor: oh Jehová, mira por mí y oye la voz de los que contienden conmigo. ¿Se da mal por bien para que hayan cavado hoyo a mi alma? Acuérdate que me puse delante de ti para hablar bien por ellos, para apartar de ellos tu ira. Él clamando por ellos, él buscando el bienestar y la salvación de ellos, y estos lo traicionan y estos lo rechazan. Pero de nuevo, los planes y las tretas y las trampas contra Jeremías eran un rechazo del corazón de estas personas, de la palabra de Dios, del gobierno de Dios y de lo que Dios les estaba mostrando como su voluntad. Y ustedes acaban de leer Juan 15, no lo vamos a buscar porque recién lo leímos, y recuerdan las palabras del Señor Jesús cuando les dice: si el mundo los aborrece, sepan que a mí me ha aborrecido antes que a ustedes. Si ustedes fueran del mundo, el mundo los amaría como uno de los suyos, pero porque ustedes no son del mundo, porque yo los elegí del mundo, ahora los aborrecen. Hermanos, incluso cuando Dios no envió más profetas, sino que envió a su Hijo,
¿Cómo lo recibieron? Bueno, no lo recibieron, a lo suyo vino, pero no lo recibieron los suyos. Incluso enviando a su propio hijo, lo rechazaron, lo hicieron víctima de injurias, torturas y muerte. Lo mismo nos puede esperar a nosotros. Si nosotros nos dedicamos en verdad a hablar las palabras de Dios, si nosotros comenzamos a abrir la boca para hablarle y presentarle a otros a Cristo con toda su gloria, con todos sus beneficios, pero con la advertencia de juicio si no creen en Él, vamos a ser rechazados. La cuestión que debemos considerar es, ¿por qué nosotros vivimos a veces como tan cómodamente? ¿Por qué no tenemos enemigos? Seguramente porque no cumplimos nuestro ministerio. No debemos tener temor al rechazo ni al sufrimiento por la causa de Cristo. Si su esposo o su esposa se le burla cuando usted intenta hablarle de Cristo, bienaventurado. Si su familia lo señala diciendo como ahora es evangélico, como ahora se volvió de mejor familia, considérese bienaventurado. Si sus hijos le dicen, es que ahora usted es como aburrido, papá, mamá, usted antes no era como así, considérese bienaventurado. Si sus amigos se callan, excluyen de sus reuniones y eventos porque saben que usted ha creído en Cristo, sufra eso por amor del Señor, como el profeta Jeremías. Mis hermanos, cuando ustedes sufren por Cristo, lo que sucede es que ustedes se están identificando con Él, es que su carácter se está acomodando y conformando al carácter del Cristo sufriente. Pero además, no hay mayor honor, ni mayor gloria, ni mayor dignidad que sufrir por Cristo y ser llamados hijos de Dios. Mire, no hay mayor distinción para nosotros que la gente diga, cómo me molesta la vida este cristiano, cómo viene a hablarme otra vez del mismo tema de que crea en Cristo, de que necesito ser salvo. No hay mayor dignidad que digan semejante cosa de nosotros. Por eso podemos estar seguros de esto, la misma seguridad que tenía el profeta Jeremías. Cuando nosotros nos dedicamos a hacer el trabajo por el cual Dios nos tiene en este mundo, y cuando sufrimos por la causa de Dios que representamos y a la que nos dedicamos, y cuando clamamos a Dios, Él tomará nuestra causa en sus manos y peleará por nosotros, porque se trata de su propia causa. Ahora debemos preguntarnos en este punto si nuestros sufrimientos son por la causa de Cristo o por nuestra propia causa, pero luego vamos a desarrollar un poquito más esta cuestión. Yo estoy seguro de que las penas, las pruebas, las dificultades que experimentamos nos afligen más de la cuenta y caemos en desánimo, en frustración, en enojo, en depresión, es porque seguimos buscando las cosas de este mundo y no el reino de Dios y su justicia. Nosotros realmente sufrimos porque nos frustra el hecho de no ver realizados nuestros objetivos. No sufrimos como el profeta porque, ay Señor, ¿cómo es que les predico y no me escuchan? ¿Y cómo es que me dedico al ministerio y las cosas no resultan y no prospera? Y trabajo de sol a sol en esa iglesia y con esos hermanos y las cosas no mejoran en tu casa. No, sufrimos porque buscamos lo nuestro, por eso sufrimos en vano, por eso no hay ninguna recompensa. Pero al contrario, si usted trabaja, si usted invierte, si usted sufre penalidades por Cristo, si usted se dedica a la búsqueda y cultivo del reino de Dios y su justicia en su casa, con su familia, en su trabajo, sus dolores, sus fatigas, lo que usted sea que sufra, se va a volver una carga suave y usted va a tener una recompensa inmensa. ¿Cuál recompensa? El gozo de un corazón apacible, lleno del amor de Dios, que descansa en las promesas de Dios. Usted no necesita más estímulo ni más recompensa para seguir sirviendo fielmente al Señor Jesucristo que el amor de Dios que ha dado a su Hijo unigénito por usted, mi querido hermano. ¿Qué mayor recompensa?
que el amor de Dios. ¿Qué más podemos esperar del Señor, que nos ha dado todas las cosas con Cristo, que nos ha dado a su Hijo unigénito por nuestra salvación? Pero volviendo a Jeremías, el consuelo del profeta fue saber que podía acudir a Dios y ser escuchado y ser recibido. Y este es el mismo consuelo que tenemos cualquiera de los ancianos y pastores de la iglesia cuando hacemos el ministerio y las personas o no escuchan o nos hacen oposición. Pero ¿saben algo? Es el mismo consuelo que tienen ustedes si obedecen al Señor, si se dedican a cumplir la gran comisión, si se dedican a mostrarle a otros a Cristo con sus palabras y con sus acciones, que cuando se levanten enemigos a señalarlo, usted puede decir: Señor, tómalos en tus manos, y como decía el pastor ahora rato, pelea por mí, vence estos enemigos, porque no es mi causa la que están estorbando, es tu causa a la que me he dedicado. Entonces, si hacemos lo que Dios nos ha enviado a hacer, su amor, su ternura, su poder, su fidelidad, son nuestra garantía, si es que en verdad le obedecemos. La pregunta es: ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿A qué hemos sido enviados? ¿Por qué nacimos? ¿Por qué vinimos a este mundo? ¿Por qué está sentado en esa silla blanca esta mañana? Vamos a ver con 2 Corintios capítulo 5, versículo 20. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 20. Vamos a leer para responder qué es la tarea que tenemos por cumplir. Y vamos a leer todos juntos. Así que somos... Primero, si me permite el paréntesis, esto le permite a usted aclarar y establecer cuál es su identidad cristiana, embajador de Cristo. ¿Y cuál es el objetivo de los embajadores, de la embajada que es enviada? Rogarle a los hombres, en nombre de Cristo, reconcíliense con Dios. ¿Cuál es la tarea que tenemos que cumplir? Ser los embajadores de Dios con este mundo incrédulo y decirle a las personas: ¿qué cosa? Necesitan la reconciliación que Dios les está ofreciendo a través de Jesucristo. Necesitan creerle a Dios, necesitan acercarse a Él, necesitan poner su confianza en Cristo. Otra pregunta es: ¿en qué momento, cada cuánto o en dónde tenemos que transmitir este mensaje? Vayan a 2 de Timoteo, capítulo 4, versículos 1 y 2. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículos 1 y 2. Y yo voy a leer el versículo 1 y ustedes me contestan con el versículo 2. Segunda de Timoteo 4:1, para responder cómo y cuándo es que tenemos que cumplir la misión de hablarle de Cristo a todas las personas. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques Hermanos, cuando sea oportuno y cuando no lo sea también, ¿qué tenemos que decir? Crean el Evangelio. El tiempo se ha cumplido, el reino de Dios ha llegado, crean el Evangelio, arrepiéntanse. Es como cuando Pablo dice en Romanos 1:18, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para la salvación de todo aquel que cree, judío, griego, gentil, colombiano, como se llame. Pero necesitamos tener la determinación y la convicción de creerle a Dios y dedicarnos a cumplir la misión que Él nos ha dado.
No podemos seguir trabajando, invirtiendo y velando por nuestros intereses y de la causa de Dios y del reino de Cristo ninguna cosa. Porque entre otras cosas, cuando suframos y tengamos enemigos, cuidado cómo le vamos a decir al Señor, es que son míos y yo me los levanté y yo me los busqué y ahora cómo acudimos delante de ti. No te avergüences del Evangelio, es poder de salvación para todo aquel que cree. Esa es nuestra misión, mis hermanos, y vamos a tener recompensa y bienaventuranza si sufrimos por amor a Cristo. Ahora vuelvan a Jeremías, al capítulo 15, pero seguimos con el versículo 16. Jeremías 15, 16. Y el profeta continúa su diálogo con el Señor diciendo: fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Esa expresión, fueron halladas tus palabras, cuando uno se pone a estudiar entiende que el profeta Jeremías no estaba buscando hacerse profeta. Incluso él fue escogido por Dios en un acto de la soberanía de Dios desde el vientre de su madre, desde antes de nacer. Dios lo apartó para un solo propósito: comunicar su palabra a su pueblo y llamarlos al arrepentimiento. Pero incluso en varias oraciones Jeremías nos recuerda un poquito a Moisés, porque le dice: es que soy muy joven, es que ¿qué les voy a decir? Y Dios le dice: espere, tranquilo, porque yo soy el que lo escogió, porque yo soy el que le está asignando la tarea y porque yo lo voy a respaldar. Pero aquí parece que ya la postura de Jeremías es mucho más madura y dice: cuando me presentaste tus palabras, cuando me diste la revelación que tenía que transmitirle a tu pueblo, yo la devoré, yo la asumí como mi propia causa. Y tus palabras, tus revelaciones, aunque eran el anuncio del juicio venidero, ¿qué fueron para Jeremías? Gozo, fueron la alegría de su corazón. Y él invocaba y seguía el nombre del Señor. Él fue escogido por Dios para ese ministerio, lo mismo que nosotros, mis hermanos. Somos escogidos y rescatados por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, para que le hablemos de Cristo a este mundo perdido. Usted es un profeta escogido y enviado por Dios al mundo incrédulo. ¿Qué profecía tiene que ir a dar? La palabra de Dios. Hablarles palabra de Dios en nombre de Dios, con la autoridad y el respaldo garantizado que tenemos del Señor. Y aunque no somos personas ni grandes, ni influyentes, ni poderosas, tenemos este tesoro en vasos de barro. ¿Para qué? Para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Dios se sirve de seres frágiles como usted y como yo para cumplir sus planes y propósitos en este mundo. ¿Qué tenemos que hacer ante la magnitud de la tarea? Aprender a confiar en Dios, aprender a descansar en el poder de Dios y abrir la boca y hablar de Cristo. La figura de comerse la palabra de Dios está presente en varias partes de la Biblia. Rápidamente, Ezequiel capítulo 3. Ezequiel capítulo 3, rápido porque estamos cortos de tiempo. Pero cortos porque escribí como 20 páginas de sermón, porque el pastor entregó muy puntual. Ezequiel capítulo 3, versículo 1. Juntos, me dijo: hijo de hombre, ¿qué contenía el rollo que él tenía que comerse? La palabra de Dios. Era la manera como escribían los libros y las revelaciones del Señor antiguamente. Come este rollo y entonces ve y habla a la casa
de Israel. ¿Y qué hizo el profeta Ezequiel? Y abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo y me dijo: hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas con este rollo que te doy. Y yo lo comí, ¿y cómo fue en mi boca? Dulce como la miel. Palabras muy similares a las que encontramos en Apocalipsis, todos juntos Apocalipsis, salten rápidamente, capítulo 10, a partir del versículo 9, Apocalipsis 10, 9. Ya estamos ahí, es fácil de ubicar, adelantico de Génesis, hermanos. Apocalipsis, capítulo 10, versículo 9, todos juntos, una vez más. Y fui al ángel. Entonces Juan tomó el librito de la mano del ángel y lo comió, y era en su boca dulce como la miel. Y después de comer las palabras de Dios, el ángel le dijo: es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Y ya ustedes conocen Jeremías 15, fueron halladas tus palabras y yo las comí y fueron el gozo y la alegría de mi corazón. ¿Qué significa eso de comerse las palabras de Dios? Por favor, no le vaya a arrancar las páginas a la Biblia, porque eso sí le va a causar agrieras y un dolor de estómago. Tampoco se va a poner a imprimirle los versículos al pan tajado. No. Un buen comentario que encontré muy sencillo es que comerse la palabra de Dios es esforzarse por conocer, por inquirir, por investigar en la palabra de Dios su revelación y voluntad para nosotros, y obedecer de todo corazón y con sinceridad el mandato de Dios, realizar el oficio que nos es encomendado. Comer Biblia no solo significa encerrarse a devorar la mayor cantidad de conocimiento sobre Dios, sino obedecer de corazón en el trato con las demás personas y con Dios, lo que Él nos está mostrando en su palabra, hermanos. Por ejemplo, durante la semana yo tengo una palabrita para referirme a eso de encerrarme en el estudio a preparar estos sermones. Yo le llamo encuevarme. Entonces, durante la semana a mí me gusta y necesito encuevarme a estudiar, a orar, a meditar, a masticar el pasaje, a estructurar el sermón. Pero ustedes se imaginan que yo haga eso tan bueno y llegamos al domingo y voy a ministrar la palabra de Dios y mi esposa cargada, agotada, estresada, sofocada, porque la dejé morir con las cosas de la casa, porque la dejé sin su necesaria ministración espiritual. Entonces, lo que yo tengo que hacer es cuidarla y ministrarla con la palabra de Dios, pero también tengo que ponerme el delantal y ponerme manos a la obra. Cuanto más estudio la Biblia, yo me convenzo que mi rol como esposo implica entrega total y constante por el bienestar espiritual, así como físico de mi familia. Yo necesito hacer mi trabajo, necesito esforzarme por profundizar en lo que Dios me está diciendo, pero eso tiene que traducirse en la manera como trato a mi esposa, en la manera como los trato a ustedes, en la manera como cultivo y cómo prospera mi relación con Dios. O si no, algo está pasando. Comer Biblia, conocer a Dios implica una dinámica tanto intelectual como práctica. Es lo que Pablo está explicando en 1 Corintios 13, no lo busquen, cuando él dice que usted puede llegar a saber mucha Biblia, usted puede llegar a entender los pasajes más complicados de Apocalipsis, usted puede tener tanta fe que hace milagros y sana a los hermanos, pero si usted no tiene amor, si usted no quiere obedecer lo que Dios le está mostrando en la Biblia, pues usted está muerto, usted no tiene absolutamente nada. La pregunta es, ¿qué tipo de persona es usted? ¿La persona que sabe mucho, que conoce mucha Biblia, pero que eso no se traduce en nada en la práctica? ¿Usted es la persona que hace mucho, que es muy juiciosa, muy diligente, muy religiosa, pero no sabe nada de la Biblia? ¿No conoce al Señor?
¿O usted es un cristiano que conoce la Biblia, que la estudia, que la mastica, que se goza comiéndose las palabras de Dios, pero se goza aún más cuando lo puede compartir y experimentar la bendición y el fruto del conocimiento que Dios le da en un hogar que crece, que prospera, al reunirse con su iglesia, al participar con la iglesia, a crecer en el amor y en el trato con los hermanos? ¿Qué tipo de persona es usted? ¿La que se guarda el conocimiento para sí mismo y los demás nada? ¿O usted puede experimentar y probar y saborear los frutos y las delicias de la ley de Dios en sus relaciones con los hermanos, con su cónyuge, con su familia? Tenemos que pensar en esto con seriedad, porque como decía hace un rato, el profeta Jeremías hizo de la causa de Dios su propia causa. Él no vivió para nada más que hacer la voluntad de Dios. Como les dije, eso está en Jeremías 1:5. Desde antes de nacer, Dios lo santificó para ese solo propósito. Y en Isaías también dice que todos los llamados de mi nombre para gloria mía los he formado y los creé y los hice. Y nosotros estamos contados con ellos. Entonces tenemos una sola tarea. Tenemos una sola tarea, mis hermanos, y nada puede estorbarnos en el cumplimiento de nuestra gran comisión, aun cuando eso nos ponga al lado de Jeremías y signifique ganarnos el odio de todos los que nos escuchan. Vean el versículo 17 en Jeremías 15. Jeremías 15:17, todos juntos. No me senté. Cuando yo veo este versículo, yo pienso que Jeremías encarna la descripción del salmista en Salmos 1:1, ¿verdad? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores, de burladores se sentó. Pero cuando dice, no me engreí a causa de tu profecía, también viene a mi mente Pablo cuando dice que para que la grandeza de las revelaciones no lo exaltara desmedidamente, me fue dado un aguijón en la carne, que me abofetee, un mensajero de Satanás, para que no me enaltezca sobremanera. Entonces vean cómo esta unidad de pensamiento a lo largo de la Biblia, tanto en el Antiguo como el Nuevo Testamento, en un libro poético como Salmos, en otro histórico profético como Jeremías, y en otro epistolar como Segunda de Corintios, comprueban que nosotros, mis hermanos, sí, ustedes y yo, nosotros somos siervos de Dios, instrumentos en sus manos, pero no tenemos nada de qué gloriarnos. Por lo menos nada que haya en nosotros mismos. David, Jeremías y Pablo nos enseñan que nuestro trabajo como mensajeros de Dios tiene riesgos. Cuando usted se identifique como cristiano, usted tiene que estar plenamente consciente que hay un precio que pagar. Podemos ser considerados la escoria, lo débil, lo menospreciado del mundo, pero nuestro consuelo y nuestro tesoro es que aunque el mundo nos odie, somos valiosos y preciosos para Dios si cumplimos su palabra, si nos dedicamos a hacer el trabajo que Él nos ha asignado. Entonces, hacer el trabajo que Dios le está dando hoy va a tener un costo, y lo hemos hablado hasta la saciedad. Recuerde las palabras de Cristo: si el mundo los odia, recuerden, a mí me odió primero. Si ustedes fueran del mundo, el mundo los amaría como a uno de los suyos, pero ustedes ya no forman parte del mundo. Yo los elegí para que salieran del mundo, por eso los odian. ¿Recuerdan lo que les dije? El esclavo no es superior que su amo. Ya que me persiguieron a mí, también a ustedes los perseguirán. Y si me hubieran escuchado, también a ustedes los habrían escuchado, o también los escucharían a ustedes. La pregunta es, y usted tiene que responder con toda honestidad, porque va a responder delante de Dios, no me va a decir nada a mí. ¿Usted está dispuesto a pagar el precio por seguir a Cristo?
¿Usted quiere vivir para obedecer lo que Dios le muestra en la Biblia a pesar de las consecuencias? Ahora, yo quiero advertirlos muy francamente del precio del cristianismo, pero también quiero decirles que la vida cristiana no es una carga pesada, ni es una condena de muerte, ni es una vida insoportable, ni es una sentencia a vivir en tristeza y soledad todos los días de la vida. No, recuerden lo que dijo el profeta Jeremías: tu palabra fue ¿qué? Mi gozo. Tu palabra fue la alegría de mi corazón. ¿Cuántas cosas traen alegría a nuestro corazón? Yo estoy feliz con mi esposa, yo estoy dichoso con mi bebé. Pero Jeremías, el profeta Jeremías, recibió de Dios la prohibición de casarse. Ustedes ya vieron cuál fue la actitud del pueblo hacia él, y en qué se consolaba, y en qué estaba su motivación, y en qué estaba su gozo y su delicia. Él no necesitó ningún estímulo externo más allá de las palabras de Dios, devorarlas, meditarlas, masticarlas, volver una y otra vez sobre eso, día y noche. Vamos a ver las palabras de Pablo al respecto en Filipenses capítulo 3, versículo 8. Y yo sé que ustedes casi lo saben de memoria, Filipenses 3:8, y ayúdenme para leer todos juntos. Y ciertamente aún estimo la Nueva Traducción Viviente traduce Filipenses 3:8 de la siguiente manera. No pierda su versículo, pero trate de compararlo con lo que yo le voy diciendo. Todo lo demás no vale nada cuando se le compara con el infinito valor de conocer a Jesús, mi Señor. Por amor de Él he desechado todo lo demás y lo considero basura a fin de ganar a Cristo. Mis hermanos, si nosotros somos cristianos y conocemos a Cristo, si estamos seguros que Él perdonó todos nuestros pecados, que sufrió nuestra condena en la cruz, que nos dio la justicia de Dios tan necesaria para vivir con el Señor por la eternidad, si obedecer su palabra es lo más importante para nosotros, pero es nuestro gozo, nuestra delicia, nuestro tesoro, lo que estimamos lo más valioso que tenemos, ningún sacrificio que hagamos va a tener ningún valor frente a semejante perla preciosa y maravillosa. Absolutamente nada vamos a escatimarle al Señor, solo ser hallados en Él, teniendo su justicia, conociéndole, mis hermanos. Entonces sus amigos, como el profeta Jeremías, sus compañeros, su familia, todos pueden dejarlo solo, todos pueden abandonarlo porque no resisten la luz de Cristo que ven en usted, y aún así usted podrá decir: con Pablo, con Cristo, con Jeremías, mi comida, mi gozo, todo lo que tiene valor para mí es hacer la voluntad de Dios. Perderlo todo por el valor infinito de ganar a Cristo, de conocerlo, de vivir en comunión con Él. Hermanos, que Dios bendiga a esta iglesia con esa convicción. Pero yo insisto, aún con el gozo que eso significa, usted debe saber que seguir a Cristo tiene un costo. Por favor, no olvide eso. Y si quiere saber por qué tanta insistencia de mi parte con eso de que hay un precio que pagar por seguir a Cristo, pues permítame que le pregunte: ¿cuál es el precio que usted está pagando por llamarse cristiano? Y van a entender que la exhortación es necesaria, y por eso el énfasis. Realmente hay un costo que pagar, pero la recompensa es un tesoro de valor infinito. Volviendo a Jeremías capítulo 15, versículo 18, ya casi vamos a comenzar la conclusión del sermón. Jeremías 15, 18.
De pronto les voy a robar 5 minuticos, pero es el día del Señor. El profeta continúa, de hecho hasta el versículo 18, es todo lo que el profeta le clama al Señor y después viene la respuesta de Dios, que no sé si alcancemos a ver hoy, no lo creo, pero el profeta continúa hablando con el Señor y le dice: ¿por qué fue perpetuo mi dolor? Y mi herida desahuciada no admitió curación. ¿Serás para mí como cosa ilusoria, como aguas que no son estables? Hermanos, apenas si podemos comprender la situación del profeta Jeremías, sufriendo los dolores de una enfermedad que no quería sanar, menospreciado por todos aquellos que lo rodeaban. Dios incluso le dijo: no te vas a casar porque el cambio y las consecuencias del pecado de este pueblo van a ser radicales y no es tiempo de pensar en formar familia porque viene mi juicio. Uno se pone a pensar: ¿puede alguien sufrir circunstancias tan extremas y peores? Y seguramente habrá de ustedes quien responda: pues las mías, Nicolás, yo estoy peor que Jeremías. Si él estaba enfermo, yo estoy crónicamente enfermo. Si a él se le prohibió casarse, yo tal vez ni quisiera haberme casado por el fracaso en que se ha convertido mi hogar. Si él fue despreciado por sus paisanos, pues a mí me abandonó mi familia. Nosotros, al experimentar semejantes circunstancias, podemos tal vez caer en depresión y desánimo igual que este hombre. La pregunta es: ¿cómo vencer una actitud semejante que nos paraliza y nos roba el gozo y la comunión y la motivación para servir a Dios y cumplir su misión y servir aún en la iglesia? Para esto, mis hermanos, tenemos que pasar de las sombras a la luz. Jeremías es un profeta limitado, una sombra de Cristo, y tenemos que pasar de la sombra a la figura real y preguntarnos mejor cómo enfrentó las circunstancias adversas durante su ministerio y su vida nuestro Señor Jesucristo. Y para responder y para que nos vayamos con esto, vamos a Hebreos capítulo 12, versículo 1. Hebreos capítulo 12, versículo 1. Yo voy a leer y ustedes me siguen muy atentamente. O mejor, yo leo el 1 y ustedes me contestan con el versículo 2 para que todos estemos en la misma página. Hebreos 12, 1 y 2. Yo leo el 1 y ustedes fuerte y claro me responden con el 2. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos Entonces, lo que tenemos que hacer cuando estemos soportando semejantes circunstancias y situaciones, ojo, por causa de nuestra obediencia a Dios, cuando somos rechazados porque nos dedicamos a obedecer a Dios y hacer el trabajo de cumplir su gran comisión, lo que tenemos que hacer es poner los ojos en Jesús y aprender de Él, quien por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreció el oprobio, el rechazo, la persecución, los señalamientos, cualquier circunstancia adversa que experimentara, por el gozo puesto delante de sus ojos, por el gozo de presentarse delante de Dios, delante de su Padre y decirle: Padre mío, he acabado la obra que me diste por hacer, todo está consumado, aquí están los hijos que me diste para salvar, ninguno de ellos se perdió, cumplí la misión, mi Señor, soporté y sufrí todo lo que tuve que soportar y sufrir porque tenía los ojos puestos en el gozo de este momento. Señor, glorifícame al lado tuyo con la gloria que tuve contigo antes
de que haya sido hecho el mundo, porque todo está consumado. La pregunta es, ¿cuál es su motivación? Ya que conocemos la motivación de Cristo, la motivación incluso del profeta Jeremías, ¿cuál es su motivación? ¿Qué es lo que lo anima a continuar cada mañana? ¿Qué le va a ayudar para que usted salga de este lugar con la resolución de dejar a un lado sus pecados, dejar a un lado sus asuntos, dejar a un lado sus intereses y dedicarse a hacer la obra de Dios, a trabajar por la causa de Dios? Bueno, usted tiene que poner sus ojos en Cristo, porque nuestras familias, nuestros hijos, nuestros proyectos, la universidad, los negocios, el viaje, todas esas son cosas buenas, pero si invertimos nuestra vida trabajando por eso, cuando seamos viejos y veamos atrás vamos a decir, me la pasé corriendo detrás del viento. No tiene ningún sentido. Trabajemos por Cristo, invirtamos nuestra vida, nuestro tiempo, nuestros esfuerzos en conocerlo, pero sobre todo en obedecer y hacer su voluntad, mis hermanos. Fijen sus ojos en Cristo, por favor, y con la gracia que de Dios no les faltará, dedíquense a cumplir la misión que Él les ha mandado. Desechen, como vieron en Hebreos, todo el pecado, cualquier cosa que les estorbe. Escuchen la voz de Dios en Jeremías 15:19, que le dice al profeta: si te conviertes, yo te restauraré y estarás delante de mí. Si dejas de dudar y dejas de cuestionarme, yo te voy a restaurar y te voy a sostener para que sigas cumpliendo la misión. Y la promesa del Señor, estoy cortando de esta manera, mis hermanos, en los versículos 20 y 21, si te conviertes, si me escuchas, si confías en mí, si dejas tu pecado, si dejas tus dudas, si te pones manos a la obra a obedecerme, te voy a poner por este pueblo como un muro fortificado de bronce, y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo para guardarte y para defenderte, porque has hecho de mi causa tu causa y te has dedicado a hacer aquello a lo que te he enviado, y te libraré de las manos y te redimiré de los malos y te redimiré de las manos de los fuertes, mis hermanos. El Señor llamó al profeta a que dejara de desconfiar y regresara a la obra que Dios le había dado. Si nosotros, como Jeremías, atendemos la voz de Dios, podemos tener la seguridad de que Él nos va a librar de nuestros enemigos. Ciertamente Dios nos libra de problemas o nos ayuda a través de esos problemas. Si estamos con Él, si le somos fieles, si escuchamos su voz, muchas cosas nos parecen terribles, muchos enemigos parecen grandes, a veces pareciera que la tarea es inmensa, pero nada nos puede dañar si estamos en Cristo Jesús y oímos su voz y le obedecemos. Amén. Mi buen Señor y Dios, Padre, gracias por hablar a nuestros corazones, gracias por consolarnos con un llamado más al arrepentimiento. Ayúdanos, Señor, de nuevo a escuchar tu voz, a volver a ti, a convertirnos de nuestros malos caminos, de nuestros pecados, a no trabajar por lo nuestro, sino a trabajar por tu reino, por las cosas de arriba, por el tesoro que sí tiene valor, que no perece. Por favor, trata con nosotros como con el profeta Jeremías, reanímanos como lo hiciste con él a través de tu palabra, para que recompongamos el camino y nos dediquemos a hacer tu voluntad. Danos la obediencia que pides de nosotros, Señor. Estamos en tus buenas manos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.